Amor prohibido en Valencia. El CEO y la niñera que desafiaron a la alta sociedad. La ciudad de Valencia despertaba entre el murmullo del Mediterráneo y el bullicio de las bicicletas que recorrían el antiguo cauce del Turia, ahora convertido en jardín. Sus edificios modernos, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuyas estructuras blancas se alzaban como esculturas futuristas, contrastaban con el encanto medieval del barrio del Carmen. Entre este paisaje diverso vivía Alejandro Villarreal, un hombre de negocios de 38 años conocido no solo por su éxito como CEO de Villarreal Corp, sino también por su frialdad y falta de interés por las emociones humanas. A pesar de su atractivo físico y su porte elegante, Alejandro era reconocido por ser implacable en los negocios y distante en lo personal. Desde la muerte de su esposa Susana, hacía 5 años, Alejandro había enfocado su vida únicamente en el trabajo y en la educación de su hijo, Matías, de 6 años. Sin embargo, su relación con el pequeño era complicada. Alejandro apenas entendía el mundo infantil de Matías, quien sentía la ausencia de una figura materna y de la atención constante de su padre. Así, entre viajes de negocios a la estación de Joaquín Sorolla y reuniones interminables en rascacielos junto a la playa de la Malvarrosa, Alejandro había pasado por varias niñeras, incapaz de encontrar a alguien que lograra conectar con el niño. Fue entonces cuando llegó a su vida Patricia García. Patricia, de 27 años, provenía de un pequeño pueblo rural cerca de Gandía, en la costa valenciana, un lugar donde la vida transcurría entre naranjos y la gente se saludaba por nombre en la plaza. Criada en una familia humilde, había pasado su infancia explorando las huertas y aprendiendo valores de bondad y generosidad de su abuela. Con un espíritu alegre y un corazón sincero, Patricia nunca imaginó que terminaría trabajando en una ciudad tan vibrante como Valencia. Pero tras el fallecimiento de su abuela, decidió mudarse a la capital para empezar de nuevo. A través de una agencia de empleo cerca del Mercado Central, donde los puestos de flores y azulejos tradicionales llenaban el aire de colores, Patricia consiguió una entrevista para el puesto de niñera en la casa del CEO Alejandro Villarreal. Aunque carecía de experiencia formal, su entusiasmo y genuinidad convencieron a la agencia de darle una oportunidad. La primera vez que Patricia llegó a la residencia de Alejandro, ubicada en una mansión sobria del exclusivo barrio de Ruzafa, se sintió abrumada por la escala del lugar. La casa, decorada con muebles minimalistas y obras de arte abstracto, reflejaba la frialdad calculada de su dueño. El silencio solo se rompía con el eco de sus pasos en el suelo de mármol, un contraste absoluto con el calor de las casas de adobe y techos rojizos de su pueblo. «Señorita García, el señor Villarreal la recibirá en breve», dijo la asistente, guiándola hacia un salón con vistas a los jardines del Turia. Patricia esperó, ajustándose el vestido sencillo que había comprado para la ocasión. Sus manos temblaban levemente, pero algo en su interior insistía en que aquel era un paso necesario. Finalmente, Alejandro entró en la habitación. Alto, de cabello oscuro y mirada intensa, Alejandro la observó con frialdad. Sus ojos grisáceos, similares al acero de las esculturas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, analizaban cada detalle de Patricia, como si tratara de descifrar si aquella joven, con su aura de ingenuidad y dulzura, sería capaz de cuidar a su hijo. «Señorita García, ¿por qué cree que debería contratarla?», preguntó, directo y sin rastro de amabilidad, mientras la brisa marina de la Malvarrosa entraba por las ventanas abiertas. Patricia, aunque intimidada por la dureza de su tono, respondió con voz firme, sosteniendo su mirada: «Señor Villarreal, no tengo títulos ni experiencia en trabajos formales. Pero aprendí a cuidar de otros entre naranjos y bajo el sol de Gandía. Si me da una oportunidad, prometo proteger a Matías como si fuera mi familia». La sinceridad en sus palabras sorprendió a Alejandro. Estaba acostumbrado a que lo impresionaran con currículums brillantes, no con palabras teñidas de tierra y humildad. Tras un silencio que se extendió como las sombras al atardecer en el Puente de las Flores, Alejandro asintió. «Comenzará mañana. Pero sepa que Matías no es un niño fácil. Exigiré excelencia», advirtió, mientras su asistente tomaba notas en una tableta, cuyo reflejo iluminaba brevemente un cuadro abstracto colgado en la pared. Patricia sonrió, agradecida, sin imaginar que aquel hombre envuelto en trajes de seda italiana propio de la élite valenciana cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Patricia llegó a la mansión de Ruzafa al amanecer, cuando las primeras luces doradas acariciaban las fachadas modernistas del barrio. Al conocer a Matías en el jardín privado, notó de inmediato la tristeza en sus ojos, profundos como los estanques del lago. El niño, de cabello castaño desordenado, se aferraba a un libro de cuentos, evitando su mirada. «Hola Matías, ¿quieres explorar el viejo cauce del Turia? Dicen que hay dragones escondidos entre los árboles», propuso Patricia, señalando hacia los jardines que se extendían más allá de la verja.
Matías, sorprendido por la calidez en su voz, asintió con timidez. Fue el inicio de una conexión que, poco a poco, llenó de risas los pasillos silenciosos de la mansión. Patricia lo llevaba a volar cometas en la playa de las Arenas, a merendar horchata y fartons en una terraza cerca de la Lonja de la Seda, y a dibujar juntos bajo la sombra de las palmeras del mercado de Colón. Alejandro, desde su oficina con vista a las torres de Calatrava, observaba con escepticismo. Le resultaba absurdo que una muchacha de manos callosas y vestidos sencillos lograra lo que niñeras con maestría en pedagogía habían intentado. Pero una tarde, al regresar temprano de una reunión en el puerto de Valencia, los encontró en el salón. Matías reía mientras Patricia imitaba a los títeres del Festival de las Fallas, usando calcetines de colores. Matías, al ver a su padre, corrió mostrándole un dibujo de los tres paseando por el Miguelete. «Mira, papá. Patricia dice que podemos subir a la torre algún día», dijo con una sonrisa que Alejandro no veía desde antes de perder a Susana. Intrigado, comenzó a observar a Patricia con otros ojos. Notó cómo trenzaba flores silvestres en el pelo de Matías durante los paseos por la Albufera, o cómo le enseñaba canciones en valenciano mientras cocinaban paella los domingos. Cada gesto suyo desafiaba su mundo estructurado, como el agua de las fuentes del Turia rompiendo la rigidez del mármol. Alejandro la veía cada mañana al salir al jardín valenciano, donde los naranjos en flor perfumaban el aire, enseñándole a Matías a distinguir entre plantas autóctonas como la hierbabuena o el romero, o inventando leyendas sobre las brujas de la Albufera para hacerlo reír. La ternura de sus gestos, la sinceridad de su sonrisa y la pureza con la que envolvía a su hijo despertaron en él una sensación que creía ahogada bajo el hormigón de sus responsabilidades. Sin querer admitirlo, comenzó a alargar sus desayunos en la terraza con vistas al jardín, y sus miradas, antes fugaces, ahora se detenían en los detalles. El modo en que Patricia se recogía el cabello con una cinta azul, igual que las aguas del Mediterráneo al atardecer. Una tarde, tras una reunión en el puerto de Valencia, Alejandro regresó a la mansión de Ruzafa más temprano de lo habitual. Al entrar por la puerta trasera, que daba a una cocina decorada con azulejos tradicionales de reflejos dorados, los encontró a ambos cubiertos de harina. Patricia cantaba una canción en valenciano mientras amasaba una coca de llanda, un postre típico que su abuela solía preparar, y Matías, con las mejillas empolvadas, decoraba el dulce con pasas formando una sonrisa. La escena, iluminada por la luz cálida que entraba por los ventanales árabes, desmoronó algo dentro de él. Era como si el aroma a almendra tostada y la risa de su hijo le recordaran que más allá de las cifras y los contratos, existía algo parecido a un hogar. «Señor Villarreal», dijo Patricia, sobresaltada al notar su presencia, dejando caer la cuchara de madera sobre la encimera. Alejandro la miró fijamente, mientras el eco de las campanas de la Catedral de Valencia llegaba tenue desde la distancia. Tras un silencio que se hizo eterno, esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible. «Llámame Alejandro», dijo corrigiéndola con una suavidad que ni él mismo reconocía. Luego, posando una mano en el hombro de Matías, quien sostenía orgulloso su coca imperfecta, añadió: «Gracias, Patricia. Mi hijo parece respirar alegría desde que llegaste». La joven, con los dedos aún pegajosos de miel, sonrió mientras Matías abrazaba las piernas de su padre, manchándole el pantalón de lino con huellas blancas. En ese instante, Alejandro sintió que el corazón le latía con la fuerza de las olas rompiendo contra el muelle de la Malvarrosa. Desde aquel día, la atracción de Alejandro hacia Patricia creció como las bugambillas trepando los muros del barrio del Carmen, inevitable y vibrante. Aunque intentaba refugiarse tras reuniones en las Torres de Serrano o jornadas interminables en su despacho de Villarreal Corp, cada gesto de ella lo desarmaba. Notaba cómo ella alisaba el mantel bordado de su comedor antes de las cenas, o cómo dejaba ramitas de lavanda en los rincones para alejar la frialdad de la casa. Patricia, por su parte, descubría grietas en su armadura. Una tarde, mientras paseaban los tres por el mercado de Colón, Alejandro compró a escondidas un abanico pintado con flores de naranjo, como los que usaban las falleras, y lo dejó sobre su almohada. «Para el calor del verano», decía la nota adjunta escrita con su letra precisa deseo. Pero el miedo acechaba. Alejandro sabía que cruzar aquella línea significaría enfrentar no solo al pasado. Las fotos de Susana aún llenaban el álbum en la estantería del salón, y por supuesto los murmullos de una alta sociedad valenciana que juzgaría su relación con una joven de origen humilde. Una tarde de junio, mientras Patricia recogía flores de jazmín con Matías en el jardín, el niño insistía en hacer un collar para su padre. Alejandro se acercó. Llevaba el traje desarrugado y la corbata floja, algo inusual en él. El sol poniente teñía de dorado la silueta de la ciudad a lo lejos. «Patricia», usando su nombre por primera vez sin formalidades. Su voz sonó vulnerable, como el crujir de las hojas.
Hay algo que debo decirte. Ella se volvió, con los pétalos blancos brillando en sus manos, y en sus ojos, del color del cielo antes de la tormenta. Alejandro vio reflejado todo lo que había temido perder. Sin decir una palabra, Alejandro le ofreció una rosa roja recién cortada del rosal del jardín. «Gracias, Patricia», susurró. «No sabes lo que has hecho por nosotros». Su voz, cargada de una intensidad que hacía tiempo no experimentaba, resonó en el aire como un eco de las olas. Patricia, con el corazón latiendo violentamente, tomó la rosa y lo miró a los ojos. En ese instante, sintió que el mundo se reducía al cruce de sus miradas, la de él, gris y tormentosa como el cielo antes de una lluvia primaveral, la de ella, cálida como la luz que se filtraba por las vidrieras del mercado central. La vida en la mansión de Ruzafa siguió transformándose. Alejandro inventaba excusas para llegar temprano y acompañarlos a pasear por el jardín del Turia, donde Patricia enseñaba a Matías a identificar aves autóctonas, o a merendar buñuelos de calabaza en una cafetería frente a la lonja de la seda. Hasta el personal notaba el cambio. El CEO, que antes desayunaba revisando informes, ahora se demoraba en la cocina, fingiendo interés por el origen de las alcachofas que Patricia compraba en el mercado de Colón. Algo en la inocencia de ella, en su modo de reír con la boca abierta, como los niños que corrían por las fuentes, había resquebrajado su coraza. Hasta su vestidor, lleno de trajes oscuros, ahora guardaba una camisa arrugada manchada de pintura, testigo silencioso de las tardes en que se unía a ellos para dibujar dragones inspirados en las gárgolas del Miguelete. Una tarde, tras un día agotador en el puerto de Valencia, donde las discusiones con inversores habían tensionado su ya frágil paciencia, Alejandro entró en la mansión con el ceño fruncido. Las risas de Patricia y Matías, saliendo del salón, lo detuvieron en seco. Los encontró sentados en el suelo, rodeados de crayones y hojas donde habían dibujado versiones caricaturescas de la ciudad de las artes y las ciencias. Matías, al verlo, levantó un dibujo donde 3 figuras sostenían cometas sobre la arena de la Malvarrosa. «Papá, Patricia dice que tus líneas rectas son como los edificios de Calatrava». Alejandro, sintiendo que el nudo en su garganta se deshacía, se arrodilló junto a ellos. Tomó un crayón naranja y dibujó un barco torcido en el margen del papel. «¿Así?», preguntó, imitando el tono burlón que Patricia usaba cuando él intentaba ayudarla a podar los rosales. Matías se rió hasta rodar por la alfombra, pero fue la mirada de ella, brillante, aprobatoria, la que lo dejó sin aliento. «Inténtalo de nuevo, Alejandro», dijo Patricia, pasándole una hoja en blanco. «Quizás esta vez logres que el barco no parezca un pulpo borracho». Sus dedos rozaron los de él al entregarle el papel, y en ese contacto fugaz, Alejandro sintió algo que no experimentaba desde los paseos en barca con Susana: esperanza. Patricia le estaba mostrando un mundo nuevo, uno donde el olor a salitre de la Malvarrosa se mezclaba con las risas, y donde él podía soltar su corbata y caminar descalzo sobre los mosaicos azules del patio. Mientras sus miradas se sostenían, él sentado en el banco de cerámica valenciana, ella recostada contra el tronco de un naranjo, Alejandro sintió el impulso de cerrar la distancia. Pero se contuvo, recordándose que los muros de su mansión estaban tan llenos de secretos. Sin embargo, aquella chispa dejó una marca. Esa noche, Alejandro no podía dejar de pensar en cómo Patricia había transformado hasta los rincones más fríos de su hogar. En su mente resonaban imágenes: ella enseñándole a Matías a bailar la jota en el jardín, o riendo cuando un chorro de la fuente de la Plaza de la Virgen la empapó por sorpresa. Era como si con sus vestidos floreados, y sus manos llenas de tierra de huerta, hubiera plantado semillas de luz en su oscuridad. Con los días, los gestos se volvieron cómplices. Alejandro dejaba caer un libro de poesía valenciana sobre la mesa del desayuno, marcando páginas que hablaban de amor. Patricia, por su parte, colocaba ramos de claveles rojos junto a su cafetera italiana. Hasta Matías, en su inocencia, preguntó una tarde: «Papá, ¿por qué sonríes cuando Patricia habla?». Pero la realidad pesaba. Una noche, tras acostar a Matías, Alejandro invitó a Patricia al jardín. La luna bañaba los jazmines y el murmullo del Turia fluía como un susurro lejano. Él, con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón de lino, rompió el silencio. «Patricia, desde que llegaste», dudó, «esta casa ha dejado de ser solo un lugar». Ella, con un vestido que parecía tejido con el azul del cielo al anochecer, lo miró. «Alejandro», su voz tembló, «nunca pensé que cuidar a Matías me enseñaría a cuidar también de». La frase quedó suspendida. Alejandro, incapaz de resistir, cerró la distancia. Su beso fue lento, profundo, como las aguas del Mediterráneo acariciando la arena. Aquel beso, bajo la sombra de la torre de Santa Susana, los unió en un pacto silencioso. Durante el día, Alejandro seguía siendo el CEO que firmaba contratos. Patricia, por su parte,
Llevaba a Matías a clases de valenciano en el colegio del patriarca y compraba fruta en el mercado de Ruzafa. Pero en las noches cuando la ciudad dormía, se encontraban en la biblioteca de la mansión. Él le hablaba de Susana, de cómo la pérdida lo había convertido en un fantasma entre rascacielos. Ella le contaba de su abuela, que tejía manteles bajo un porche en Gandía mientras le enseñaba que el amor no entiende de cédulas ni de apellidos. Patricia seguía cumpliendo su rol como niñera de Matías, pero cada encuentro furtivo con Alejandro en rincones como el jardín de los viveros o la biblioteca era un torbellino de emociones. El amor crecía entre susurros, pero también el miedo a que alguien descubriera su secreto. El CEO de Villarreal Corp y la joven de Gandía, cuyas manos aún olían a tierra de huerta, estaban escribiendo una historia imposible. Alejandro se debatía entre el deseo de abrazarla públicamente y el terror a que su pasado, las fotos de Susana en la Albufera, los recortes de prensa de su ascenso empresarial, se repitiera como una tragedia griega en el escenario del teatro principal. Todo estalló durante una cena familiar en el ático de Roberto, su hermano mayor, ubicado frente a las torres de Quart. Entre platos de al y pebre y vino de Utiel, los socios de la empresa intercambiaban miradas cómplices. Alejandro, dijo Roberto, cortando el aire con un cuchillo de plata, desde que esa chica entró en tu casa, priorizas juegos infantiles sobre reuniones clave. ¿Crees que ignoramos tus salidas al biopark con Matías y ella? La mesa enmudeció. Hasta el murmullo del Turia pareció detenerse. Alejandro apretó la copa de cava, recordando las palabras de Patricia horas antes. No me importan sus torres de cristal. Yo te elijo a ti, no a tu mundo. Roberto, respondió, firme, mi vida privada no se discute aquí. Pero sabía que la máscara se resquebrajaba. La invitación a la gala benéfica de la Marina de Valencia, evento anual donde la aristocracia valenciana lucía trajes de seda y joyas de oro frente a los yates del puerto deportivo, llegó como un ultimátum. Debes asistir con alguien que refuerce nuestra imagen, advirtió Roberto. No con esa niñera. Esa noche en la mansión de Ruzafa, Alejandro encontró a Patricia en la terraza. No iré contigo, dijo ella antes de que hablara. Sé lo que arriesgas. Pero él tomó sus manos, ásperas de tanto plantar claveles, y las besó. No quiero esconderte más, Patricia. Eres mi segunda oportunidad y Valencia entera lo sabrá. La gala fue un huracán de miradas. Patricia entró con un vestido azul añil, prestado de una boutique en el barrio del Carmen. Alejandro, con un traje oscuro que contrastaba con su sonrisa desafiante, la guió entre periodistas y socios que murmuraban. Esa es la chica que cuida al niño. Roberto los interceptó frente al estanque, donde los reflejos del agua dibujaban líneas doradas sobre el rostro de Patricia. Estás jugando con fuego, hermano, susurró. ¿Crees que la prensa perdonará que te enamores de una campesina? Alejandro, sintiendo la mano de Patricia temblar en la suya, respondió con voz clara, prefiero 1000 veces su honestidad a sus máscaras. Y ante el asombro de todos, la besó bajo los arcos futuristas de Calatrava, mientras las cámaras capturaban el escándalo perfecto. Alejandro, aunque deseaba llevar a Patricia como su pareja a todo evento, sabía que hacerlo significaría exponerla al escarnio de la alta sociedad valenciana, cuyos murmullos cortaban más que espadas. Patricia, al enterarse de otra gala benéfica en el Palau de la Música, decidió quedarse en la mansión de Ruzafa. Esa noche, desde su habitación observó la limusina alejarse, sintiendo una punzada tan aguda como las agujas que su abuela usaba para coser. En el salón de cristal del ayuntamiento, Alejandro caminaba entre trajes lujosos y joyas que brillaban como fuegos. Las risas de los socios, que discutían inversiones en la Marina Real, le sonaban a eco lejano. En su mente, solo resonaba el recuerdo de Patricia enseñando a Matías a moldear figuritas en el taller de cerámica de Paterna. De pronto, una voz lo sacó de su ensueño. Villarreal, ¿cuándo presentarás a una mujer adecuada? Era doña Clara, matriarca de una familia bodeguera de Requena, cuya sonrisa escondía dagas. Alejandro, sin responder, miró por la ventana. Allí entre piedras medievales, juró que jamás volvería a pisar un evento sin ella. La limusina lo dejó en la mansión pasada la medianoche. Alejandro entró al jardín, donde Patricia esperaba. La luna plateaba su vestido de algodón, sencillo como los que usaban las mujeres en los arrozales de El Palmar. Sin palabras la abrazó, y el perfume a jazmín de su pelo lo transportó a las noches de verano en la playa. Patricia, murmuró contra su cuello, no volveré a ir solo. Mañana mismo le diré a Roberto que renuncio al consejo si es necesario. Ella lo detuvo con un dedo en los labios. No renuncies a tu mundo, Alejandro. Enséñame a navegarlo. Juntos. La reunión familiar se celebró en la Lonja de la Seda, bajo los techos góticos que habían visto pactos comerciales por siglos. Roberto,
impecable en un traje gris perla, golpeó la mesa de mármol. ¿En serio piensas presentar a esa en la próxima junta de accionistas? Es una burla a nuestro apellido. Alejandro, de pie, respondió con calma helada. Patricia no es una burla. Es la mujer que me enseñó que un apellido se lleva aquí, señaló su corazón. Al día siguiente, Las Provincias publicó una foto de ambos paseando por el Puente de las Flores, con titulares que gritaban, el CEO y la niñera, amor o capricho. Patricia tomó su mano y preguntó, ¿valdrá la pena todo esto? Alejandro sonrió. Valdrá la pena cada vez que Matías nos vea elegirnos. Escúchame, dijo, tú no eres el error. El error fue creer que podía vivir entre números y no entre naranjos. Tomó del bolsillo un pañuelo tradicional con un lazo negro. Esto lo llevó mi abuelo cuando luchó por mi abuela, una tejedora de Alcira. Ahora es tuyo. En un evento de caridad, las cámaras de los periodistas capturaron el momento en que Patricia, con voz clara, habló de su infancia entre naranjos en Gandía. Estos niños merecen un mejor futuro. La noche terminó con aplausos y promesas de donativos, pero al llegar a la mansión, la sombra de Roberto los aguardaba bajo el arco de piedra de la entrada. ¿Creen que un discurso cursi borrará el ridículo? Rugió, señalando a Patricia. Ella no es más que una campesina con suerte. Cada palabra que pronuncias, Roberto, me hace entender que nuestro apellido no vale nada sin humanidad. Patricia increpó. Ustedes miden el honor en contratos, dijo señalando el cuadro de un antepasado en la pared. Nosotros lo medimos en alegría. ¿Cuál de los dos crees que perdurará? Roberto no cedería. En una junta expuso, ¿cómo confiar en un líder que prioriza caprichos románticos sobre cifras? Alejandro, de pie junto al ventanal, estos son los réditos de la fundación Juntos con el Agro. Patricia no es un capricho, es la estratega que nos conectó con el 30% de la huerta valenciana. ¿Saben cuánto vale eso en imagen? Los accionistas intercambiaron miradas de sorpresa y satisfacción ante esa revelación. Roberto vaciló, tal vez, tragó saliva, tal vez esa chica no sea tan mala inversión. Alejandro no sonrió. No es una inversión, Roberto, es mi vida. Sin embargo, la votación para elegir al nuevo CEO ya estaba sobre la mesa. Alejandro puso fin a su discurso. Liderazgo, dijo, no es mandar, sino inspirar, es lo que he aprendido en este tiempo entre Huertos y su gente. La votación fue un torbellino de manos alzadas y murmullos. Cuando el presidente de la Junta, un anciano con acento sobrio, anunció el resultado, el eco de su voz resonó, Alejandro Villarreal sigue como CEO, por mayoría simple. Esa noche, Alejandro y Patricia caminaban por las calles de Valencia con Matías, dormido en brazos de su padre. Mira, susurró Patricia al ver cómo las llamas devoraban el ninot. Hasta lo más rígido se vuelve ceniza, y de ahí nace lo nuevo. Un año después, Patricia, ahora directora de la Fundación Juntos por el Agro y en conjunto con Villarreal Corp, llevaban adelante una campaña para los niños de los naranjos. Desde ese momento, Villarreal ya no era solo un apellido, sino un sinónimo de raíces y futuro. La visión empresarial y social de la familia se extendió hacia los socios y sus generaciones, convirtiéndose en un ejemplo de éxito y solidaridad.